Están con nosotros dos hermanos que vienen, son de la Iglesia Católica, nuestro hermano Manuel Caballero, quien en su parroquia le autorizaron hablar al aire conmigo, representar a su Iglesia Católica, y nuestro hermano Héctor Aparicio, que ha sido una persona que siempre nos escribe y nos da mucho gusto tener esta oportunidad. Se me pedía la oportunidad de platicar acerca de la Eucaristía. Algunos se van a preguntar, bueno, ¿qué quiere decir eso? Algunos aún de la Iglesia Católica, entonces les va a servir para, Manuel, les va a servir para unos y para otros, ¿verdad? Porque sí hay personas que no están conscientes de su propia iglesia. En un momento el hermano Héctor me decía que le gustaría mucho esta plática porque hay a veces ignorancia en algunas personas, y pues la ignorancia siempre trae error, ¿verdad? Entonces estamos en esto. El tema que vamos a tratar el día de hoy es la Eucaristía. Primero le doy un saludo a nuestros invitados. Manuel Caballero. Buenas tardes, Carlos. Un saludo a toda la audiencia, a todos nuestros hermanos en Cristo, sean de la denominación que sean. Todos tenemos algo en común, que creemos en Cristo como nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Mesías. Y un saludo a todos. También nuestro hermano Héctor Aparicio, que pues es una oportunidad para mí conocerlo el día de ayer en persona, nada más por teléfono lo conocía. Héctor, bienvenido a este programa. Buenas tardes, hermano. Muchas gracias por la invitación, por haber aceptado nuestra propuesta, y gracias a Dios más que nada por permitirnos estarnos aquí. Esperamos que esta plática sea para el bien de muchos hermanos que desconocen lo que la Santa Iglesia Católica enseña. Nos esforzaremos por darle nuestra mejor enseñanza. Queremos decirles primeramente que nosotros queremos, con todo respeto, como debe de ser para todas las personas, el respeto para nuestros hermanos invitados. No fueron invitados para otra cosa, sino que expongan las diferencias de entendimiento. Usted es el juez, usted es el que va a escuchar y va a decir. El tema es la Eucaristía, y aunque pues me pedían que si nos íbamos directo a la presencia de Cristo en la hostia, o sea, algo así como la transustanciación, decía, pero vámonos paso a paso para poder ir analizando todas las cosas y llegar hasta ese punto. La palabra Eucaristía. Primero quiero hacerle una pregunta, porque tengo algunos libros y me interesa mucho. Hermano Manuel, ¿qué quiere decir la palabra nihil obstat o imprimatur en un libro? Es la autorización que da, ya es una autoridad eclesiástica para que se pueda imprimir precisamente. O sea, es un aval, es un sello que avala que ese libro. Por ejemplo, mi Biblia católica tiene el nihil obstat y el imprimatur, y ahí dice quién es el que lo dio. Porque voy a tomar algunas cosas de la Enciclopedia Católica y tiene el nihil obstat, pero quería decirlo por si al rato alguna de las cosas que dice la Enciclopedia, oye, pero eso no está bien. Al estar autorizado y con el imprimatur quiere decir que son libros autorizados. ¿Qué quiere decir para usted la palabra Eucaristía, hermano? Eucaristía viene del griego. El griego es acción de gracias. Es cuando Jesús está en la última cena, en Pascua, es cuando Él toma el pan, da gracias. Entonces eso es lo que quiere decir, acción de gracias, el hecho de dar gracias. Muy bien. Estamos de acuerdo en que la palabra quiere decir Eucaristía y quiere decir acción de gracias o dar gracias. Le voy a hacer otra pregunta. ¿La palabra Eucaristía únicamente se usó en la cena del Señor o se usa también cuando una persona va a comer? Cuando uno come, siempre da gracias. Dice la palabra de Dios, dad gracias siempre y en todo momento, en todo lugar. Eclesialmente, nosotros usamos Eucaristía porque es la rememoración de la acción de gracias que dio Jesús al Padre. Entonces, en la Iglesia Católica, la Eucaristía significa esa acción de gracias que damos cada domingo o cada día en la misa. En la primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 3, habla de algo que no vamos a tocar ahorita: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes que han conocido la verdad.
Ahí está hablando de alimentos, alimentos normales, y que la persona debe de orar. Muchos católicos, yo sé que oran al comer, casi todos los evangélicos para comer le damos gracias a Dios, pero la palabra que usa la Biblia en griego es Eucaristía, es la misma palabra, o sea, la palabra no cambió. La acción de gracias, cada vez que vamos a decir acción de gracias, es la palabra Eucaristía. Entonces yo puedo decir, yo tomé la Eucaristía cuando di gracias y comí. Pero quiero aclarar una cosa. ¿En qué idioma dijo que era Eucaristía? Eucaristía está en griego koiné. Ok. ¿Cristo hablaba griego? Cristo hablaba arameo. ¿Sí? Cuando se hizo la escritura de la Biblia, cuando los escritores sagrados la pasaron en los años 70, la versión de los 70, la tradujeron al griego, porque el griego era el mundo, en ese entonces como ahorita que está dominando Estados Unidos, que se habla inglés en todo el mundo. Entonces, el griego era el idioma que se hablaba en todo el mundo, por eso la versión de los 70 lo traduce y lo pone en griego. Entonces la Iglesia Católica no tomó la palabra que usó Cristo, sino utilizó la palabra que los 70 cambiaron al griego. ¿Por qué no se cambia a español? Por ejemplo, yo creo que hay muchas palabras en hebreo, en griego, y luego se utilizan ya aquí en el idioma español. ¿Cuál sería la razón de dejarla en griego si ni Cristo nunca la usó en griego? ¿Cuál sería la razón? En realidad la palabra Eucaristía es como muchas otras palabras que se usan. Se toma de un idioma y ya se vuelve del otro idioma. Por ejemplo, tenemos el OK, que actualmente ya se está aceptando en todo el mundo como algo correcto, aunque no está dentro de los orígenes del español. Así el inglés tiene muchos otros. Entonces la palabra Eucaristía es una castellanización de la palabra griega, y si es correcto, está en la Real Academia de la Lengua Española. Bueno, de que ya ahora en los últimos años, por el uso de la Iglesia Católica, le quieran dar esa connotación, no quiere decir que la traducción, y en español existe, es acción de gracias. Ahora, el Señor no solo dijo acción de gracias, también bendijo y también partió el pan. Ahora, vamos a ver si a ese acto especial la Iglesia Católica siempre le llamó Eucaristía. Hermano, ¿desde cuándo se empieza a llamar Eucaristía? Yo tengo aquí datos de libros católicos que nos dicen desde cuándo se empezó a usar. ¿Desde qué tiempo se empezó a usar la palabra Eucaristía? Para saber si es de tanto valor, porque yo veo que un católico cuando oye Eucaristía siente así una cosa muy, muy especial. Y para mí la palabra acción de gracias no merece tanta atención, porque para todo se da acción de gracias. Hay otra palabra más fuerte que nos debería de convencer más que esa, y que la Iglesia Católica lo usó en el pasado. Mire, hay muchas formas de llamar a lo que es la Cena del Señor. A ver, ¿cómo la llamó usted ahorita? La Cena del Señor, Eucaristía, Banquete del Señor, Fracción del Pan, Asamblea Eucarística o Sinaxis, Memorial de la Pasión, Santo Sacrificio, Santa y Divina Liturgia, Comunión, Santa Misa. Todo eso son distintas formas de llamarlo, pero no quiere decir que la Iglesia Católica diga que nada más se llama Eucaristía. Todos esos nombres son válidos. O sea, cuando la Iglesia, la luz del mundo, dice nosotros celebramos la Cena del Señor, decimos que es santo, santísima, porque es algo muy valioso, pero digo, hacemos mal en usar ese nombre. Todavía no estoy diciendo que me acepten la forma en que lo hacemos nosotros, pero digo, la palabra Santa Cena o Cena del Señor para referirse a ese acto, ¿estaría correcta de acuerdo a su pensamiento? Bueno, aquí ya entran algunos otros elementos. Por ejemplo, nosotros hacemos la rememoración, perdón por el memorial. Hacemos el memorial de la Cena del Señor que nos llegó a través de los apóstoles. Entonces, por eso digo que ahí hay otros elementos. Sí, pero ahorita estamos nada más del nombre. Ahorita vamos a seguirle. Pero ahorita estamos, si el nombre Eucaristía haría que la Iglesia, la luz del mundo, que le llama Cena del Señor, quedara con un nombre impropio. ¿Es un nombre bíblico, Cena del Señor? Es un nombre bíblico, y aquí hay
otra connotación también. La Eucaristía, la Cena del Señor, la fracción del pan, es un sacramento instituido por Jesucristo y que les deja a sus apóstoles. En Lucas 22, 19, versículo 19, lo podemos ver, en donde dice, hagan esto en memoria mía. Y si vemos, no se lo dice a todas las personas, claro, se lo dice solamente a los apóstoles, amén, que están ahí con él. Bueno, entonces, no solo a los que están con él, después Pablo también lo tiene eso. Así que no es nada más a los que, sino a los que sean apóstoles les dio esa orden. Sí, los apóstoles posteriormente se lo transmiten a quienes ellos escogen. El apóstol Pablo no fue por transmisión de ellos, vino directamente. Yo recibí del Señor lo que os he enseñado, que la noche que fue entregado tomó pan y lo partió. Muy bien. Lo recibe directo. Muy bien. En Hechos de los Apóstoles encontramos cómo San Pablo sube a Jerusalén, dice él mismo, a recibir la enseñanza de Pedro y los apóstoles. Entonces allí él coteja lo que él está predicando y recibe una enseñanza de los apóstoles. Pásame mi Biblia, sí, por favor. ¿Dónde Sí. quedó? No está aquí mismo. Acá está. Permítame mostrarle, es que cada cosita que vamos hablando hay que irla apoyando. Entonces, cuando usted me está diciendo que el apóstol Pablo subió a Jerusalén para que los apóstoles anteriores le enseñaran, él, mire lo que dice. Vamos a ver allí en Gálatas rápidamente, y le suplico que lo vea si quiere en su Biblia para que no vaya a haber alguna confusión. En Gálatas, en el capítulo 1, y nos dice el apóstol Pablo, verso 11, para que vea que esto que acaba de decir no es preciso. Mas os hago saber, hermanos, es Gálatas 1:11, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a los contemporáneos de mi nación, siendo más celoso que ellos en las tradiciones. Entonces nos está diciendo en el verso 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después de 3 años ya fue con ellos, pero él ya había recibido la revelación de parte de Dios. Yo recibí del Señor, no dice de Pedro. En efecto, Pablo... Entonces reconoce que hubo una imprecisión. No, permítame, antes de eso. En efecto, Pablo se va al desierto de Arabia, después de que Ananías le impone las manos. ¿Sí? Después de que se le caen las escamas y puede ver la verdad. Apóstol, ¿verdad? Pablo fue apóstol. Pablo fue apóstol del Señor. Amén. Entonces, él después va, y él lo dice en los Hechos de los Apóstoles. Quien tenga Biblia, le recomiendo, hermanos, que nos estén escuchando, busquen los Hechos de los Apóstoles. De que fue, aquí lo está diciendo. Sí, él fue a recibir instrucciones de los apóstoles. Exactamente. Así entonces, no dice. Y le voy a decir una cosa, por ejemplo, en Hechos 6, nos habla cómo la palabra de Dios iba creciendo. Así es. El número de los discípulos se multiplicaba considerablemente en Jerusalén. Así es. Incluso una gran multitud de sacerdotes iba aceptando la fe. Allí, ¿hasta cuántos había ahí de apóstoles nada más? Teníamos 12, pero había más, porque nos habla los Hechos de los Apóstoles en el Pentecostés, como había más de 100. No, apóstoles no. Apóstoles había eran 12. discípulos. Entonces, ahí dice, y los 12. Sí, pero a lo que voy es de que Pablo recibe, sí, de Dios, de Jesús, que lo toma a él la revelación, pero los apóstoles están totalmente capacitados para pasarle a otro esta revelación, y lo cual vemos. Nos vamos un poquito despacio, hermano. A ver, pero permítanme, sí, en Hechos 6 dice, les presentaron a los apóstoles, a los 12, y después de hacer oración les impusieron las manos a los 12, y se pusieron la mano a los primeros diáconos. Ahí nos habla cómo realmente los apóstoles sí pueden pasar la enseñanza y la autoridad que ellos mismos tenían. Vuelvo otra vez a leer, porque pero no estamos hablando de Eucaristía, ya estamos hablando de Eucaristía. No, es que la Eucaristía, me está diciendo usted que la recibió Pablo por enseñanza de Pedro, de los otros apóstoles, y aquí está diciendo claramente, yo no lo recibí de hombre alguno,
sino por relación de Jesucristo. Y luego dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, después de pasados 3 años en Jerusalén, para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero ¿Haciendo no... qué? ¿Qué ¿Cómo estaba que haciendo estaba con Pedro? haciendo? Eran 2 apóstoles hablando uno con el otro. Ok. Él tenía lo que el Señor le enseñó, y lo está diciendo 1 Corintios 11:23, yo recibí del Señor, y está hablando de la Santa Cena, está hablando de la Cena del Señor. Él no le llama Eucaristía, porque la acción de gracias es solo una parte de lo que sucedió el día que Cristo estaba tomando esa cena, una parte pequeña, porque además de eso hubo la eulogía, que es la bendición, y además de eso hubo el fraccionamiento o el partimiento de pan. Le estoy hablando en un idioma que usted me entienda. Se partía el pan, algo que no se lleva a cabo en la Iglesia Católica, el partimiento del pan. El pan, si usted, no sé si ha ido a misa, usted me dijo que nació católico, ¿verdad? Sí, gracias sí, a Dios. Sí. Gracias a Dios digo porque lo bautizaron. No. Entonces, si usted ha ido a misa, cuando se hace la consagración del pan, cuando él levanta la hostia, el sacerdote hace la consagración y posteriormente parte la hostia, parte el pan. Ese es partimiento de pan. Ese partimiento de pan es la que comen las personas, o ellos comen hostias individuales que no son partidas. Ellos comen la hostia que se llamaba círculi, redonda, y esa no es partida. Y la Escritura nos ordena que comamos del pan partido, que es el cuerpo de Cristo, para que cada uno tengamos una parte de ese único pan. No nada más el sacerdote debe de partir y decir ya todo quedó partido, sino cada hostia no puede ser una íntegra, porque sería un individualismo que no debe de haber en el cuerpo de Cristo. Si recuerdo también, cuando hace la multiplicación de los panes y los peces, Jesús ¿Estaba haciendo Eucaristía allí? Cuando hace la repartición, cuando alimenta a 5,000 personas, el Señor, Él toma unos panes, da gracias a Dios, los deposita en las cestas, y con esos panes se reproducen y alimentan a muchísimas personas. Entonces, no quiere decir que haya agarrado cada panecito uno por uno y lo bendijera. Vuelvo a preguntarle, no estamos hablando ahorita de la bendición, sino del partimiento del pan. Vuelvo a preguntarle, ¿era ese momento una celebración eucarística con pan y pescado, sin vino? No, ¿verdad? Ahí no era celebración eucarística, ¿verdad? De la que estamos hablando ahorita. Ahí era una alimentación. Es una alimentación para responder al Salmo y a Isaías. Ahora, vuelvo a decir, vamos a ir viendo textos donde Cristo parte el pan y los discípulos toman de ese pan que estaba siendo partido. No, él parte el pan y ellos toman un pan íntegro, o sea, una hostia completa. Que ahorita tenemos que hablar también de dónde sale la hostia, porque no es pan sin levadura. Le voy a decir una cosa, agua con harina, que es lo que se celebra ahorita, no es el pan que Cristo en la Pascua, tomándola como judío que era, se presenta y se pone en la preparación de la Pascua, y él no usó otro pan, porque aunque hay duda entre la Iglesia Católica si debe ser sin leudar y leudado, la Escritura nos dice que en esa mesa no podía existir nada de levadura, porque era una orden hasta que buscaran en la casa. Es el pan ácimo que viene, el vestigio viene de la Pascua, de la salida del pueblo judío rescatado por nuestro Y Cristo Señor. toma de ese pan que había ya para celebrar la Pascua, y después de haber comido lo toma, lo bendice y lo parte. Ahora, ese pan que hasta la fecha existe, matzo, todavía hay de ese tipo de pan, no es en nada similar ni parecido al económico hecho papel, para que rinda, no sé, individualizado en unas rueditas, que es más, en un momento dado, las monjas, viendo que les sobraba, hicieron las obleas. Para si alguien no sabe qué son las obleas famosas con cajeta, nada más que era del sobrante, no era del que consagraban, ¿verdad? Qué bueno que está tomando ese punto. Mire, para que el pan sea pan, ¿qué tiene que tener? Lo que tiene el pan. Para que sea un pan eucarístico, tiene que tener todas las condiciones del pan eucarístico, que es un pan ácimo. El vino, para que pueda ser también consagrado,
El vino tiene que ser vino natural, de uva. ¿Sin Por fermentar eso- o fermentado? Por eso es vino. No, el de Es consagrar es fermentado o no es fermentado. Usted sabe que en el proceso de elaborar el vino, no puede resultar vino de una uva sin que la uva fermente por la acción de las bacterias. Entonces, Permítame, entonces estamos hablando que el Señor nos ofreció el fruto de la vid, dice en Mateo 26, que sigue siendo fruto, no es vinagre, no es algo ya, hay vino nuevo, que ese es el que se tenía que tomar, y que ordenaba la Escritura, como dice usted, que no se tomara en abundancia, porque había peligro de que al tomarlo en el estómago se fermentara, y entonces, como dijo el apóstol Pablo, unos se emborrachan y otros tienen sed. Había llegado un momento de desorden donde tomaban en cantidades que hacía daño, que no era propio, no era respetuoso, no era la forma. Entonces, ahorita estamos en una época en que, al menos en lo que yo viví, no se daba el vino, y estudiando desde el Concilio de Trento, no se daba el vino, porque ahorita vamos a ir a eso de que se dice que Cristo está completo en el pan con cuerpo y sangre, y aparte en el vino con cuerpo y sangre, y que nada más con tomar el pan ya tiene uno todo Cristo. Es un tema que es debatible, muy debatible, porque Cristo ordenó tomar las dos especies. Él, después de haber comido, tomó la copa, la bendijo y dijo: tomad todos de ella, algo que no se practica, y si acaso ahora en algunas iglesias lo hacen, pues por el Concilio de Trento dice: excomulgado el que haga eso. mire, le Oiga, decía hace una ratito- cosa que sí le quiero preguntar, Ujú. ¿qué Ya. quiere decir excomulgado ipso facto? Ipso facto son palabras latinas, que es en el momento, en el acto. O sea, que hay quienes, por no creer en un dogma, por haber hecho algo que está en contra de algún concilio que fue dogmático, y al hacerlo, aunque no se den cuenta, quedan excomulgados ipso facto por no haber aceptado la infalibilidad del Papa, la virginidad de María, la Trinidad. Hay cosas que son esenciales. Y hay cuantos católicos ahorita aquí en Phoenix que ustedes no lo saben, pero ya los excomulgó la misma ley católica ipso facto. En el acto que ustedes dijeron: no creo en esto, y aquí traigo una lista, pero es larga, ustedes mismos lo pueden investigar, y dejan de ser católicos. Dejan de ser católicos en ese instante, y aunque ustedes no se den cuenta y vayan y comulguen y todo, pero no son. Entonces, estamos hablando del pan. Se peleó lo que si tenía que ser trigo o no, ¿verdad? ¿Y qué se concluyó? Mire, el pan que actualmente se sirve en la cena del Señor, que se celebra todos los días, tiene las características en cuanto a sus componentes originales. Esto, la iglesia es muy cuidadosa, por eso le decía que me daba gusto que hubiera dicho eso, que nos hubiera preguntado, pero la iglesia es muy cuidadosa y realmente tiene congregaciones de hermanas religiosas Dedicadas a que eso. se dedican a eso. No es cualquier pan, no es cualquier vino. Tiene mucho cuidado la iglesia católica. Bueno, si la iglesia católica tuvo tal cuidado a conservar que fuera trigo y que con agua se formara ese pan, ¿por qué no tuvo el cuidado de conservar el pan como Cristo lo usó? O sea, el que usan los judíos, que es el pan que usaba Cristo. El pan ácimo llevaba aceite, llevaba otras cosas, no nada más era agua con harina. El pan que está haciendo aquí, yo lo veo más bien como una economía de abstenerse y más fácil de transportar, más fácil de que no se eche a perder. Entonces se hacen multitudes en cantidades, como dice usted, por un grupo de hermanitas o hermanas, monjas, que ellas están dedicadas a eso. Pero vuelvo a decir, si había tanto cuidado, ¿por qué no, aunque costara un poco más, se hacía pan y luego se partía para que cada quien tomara su parte, como debería de ser, y como Cristo Él mismo dijo, haced esto, no le cambies, haced esto, cuantas veces lo hicieres en memoria de mí? Después vamos a pasar a ver si era diario, porque se me hace a mí que usted está confundiendo dos textos, y vamos a ver. Hechos de los Apóstoles, donde dice que acudían diariamente a la enseñanza de los apóstoles y a la fracción del pan. Vamos Pero, a ver, bueno, no mire, vamos a ver si dice que diariamente acudían. Ok, hay dos textos, uno donde es el día del Señor, que es el día primero de la semana, que es el día domingo, no sábado. Ese es el día del Señor, porque el día del Señor es de Domini Day,
es el día que resucita nuestro Señor, que es levantado de la muerte. Así le puso la Iglesia Católica. Y ese es el día. Sí, porque de acuerdo al judaísmo era primer día de la semana. Sí, entonces ahí viene a cambiar eso porque pues ya no era la antigua alianza. Hechos 2, 43, 42, uno antes. ¿Y qué dice? Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Eso, Señor. Qué bonito, y me ha gustado mucho en la Iglesia Católica que aunque consideran la tradición y la Biblia iguales, a la Biblia le dicen palabra de Dios. Me da mucho gusto que respeten este sagrado libro. Entonces ahí dice que en el verso 42 ya no habla diario. Perseveraban. Y ahí sí habla del partimiento del pan del que estamos hablando ahorita, porque era en la iglesia. Doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros y el partimiento del pan y las oraciones. Ahí no dice cada cuándo. Ahora, en Hechos 2:46, usted me va a decir si era el partimiento del pan como Eucaristía o como cena del Señor, o si era el alimento. Y perseverando unánimes cada día en el templo, estaban en el templo todos los días, y partiendo el pan por las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí ya no estamos hablando del partimiento de la cena del Señor, sino de la comunión que había entre ellos, que todas las cosas las tenían en común. Y ya en las casas, que está prohibido por el Concilio de Trento hacerlo en las casas, tiene que ser... Pero en ese tiempo no, por necesidad. No. Lo tenían que hacer en las casas por la persecución, usted lo sabe. Le puedo demostrar que ya en esta época estaban en el templo. En esta época, lo vuelvo a decir, léalo como dice, porque usted está diciendo que no estaban en el templo. Vuelvo a leérselo. Y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿En dónde estaban todos los días? Acudían diariamente al templo a hacer las oraciones. Y luego, por las casas. En las casas partían el pan, porque así lo hacían. No podían ir al templo, que todavía estaba gobernado por los judíos. Pero no si podían ir a hacer la cena templo del Señor. No, hacer la cena del Señor. Sí podían ir a hacer oraciones, porque acordémonos que los primeros cristianos de todos modos no dejaban de venir de los judíos. Entonces ellos respetan a Moisés, los primeros cristianos respetan a Abraham, respetan a todos los grandes patriarcas. Entonces por eso ellos sí tenían reunión a diario y ahora más bien cada domingo. Porque ya dejamos lo judío. La Iglesia Católica tiene misas a diario en todo el mundo. Pero la enseñanza, y lo dice mi libro antiguo aquí que tengo de 1600 y tantos, y lo dice que lo que se debía de exigir a los creyentes, y eso nos lo dicen las leyes de la Iglesia Católica, domingos y días de fiesta. Esa es la ley. La ley no es todos los días. En cambio aquí dice que estos cristianos al templo iban todos los días, pero en el partimiento del pan, que era la comida, se iban a sus casas, partían el pan con alegría y sencillez de corazón, porque había una unidad, una comunión muy hermosa. El verso anterior dice, vendían sus propiedades y sus bienes y repartían según la necesidad de cada uno. Era la manifestación del amor pleno que había entre ellos. La comunidad perfecta. Sí, exactamente. Cristianos. Entonces, dígame usted, de que Cristo toma el pan y dice, esto es mi cuerpo, que ya vamos a entrar así, pues se nos va a ir el tiempo a la transubstanciación. Ya desde ahorita ya se vino un poquito abajo la idea de que tiene que llamarse Eucaristía, pues ya usted mismo me dijo, en otros tiempos se llamó Cena del Señor, se llamó partimiento del pan, se llamó Mesa del Señor, o sea que tuvo nombres si me que da la Biblia sí se lo podemos explicar a todos nuestros hermanos que tengan duda, por qué, cómo se llaman y por qué. Si nos da la oportunidad, se los explicamos. No, aquí lo tengo, pero lo que quiero darle a entender es esto. No estoy diciendo que no se puedan usar esos nombres. Yo acepto el del partimiento del pan, yo acepto el de la mesa del Señor, yo acepto el de la cena del Señor, que están en la Biblia. El que no acepto el de Eucaristía, que es un idioma que Cristo no habló y que bíblicamente no está seleccionado únicamente para la cena del Señor, sino que se usó para el alimento también. Entonces, ese es el primer detalle, es Eucaristía, es indispensable como cristiano. Como católico se lo ponen indispensable, pero como cristiano, ni Cristo, ni los primeros cristianos que solamente hablaban hebreo, lo pudieron hacer en ese idioma. Así es que no lo dijeron ellos. Lo dijeron en otro idioma, pero es la misma palabra. ¿Cuál era el otro idioma? El dar gracias, es el arameo. Por eso y le voy a decir una cosa, mire. Pero ¿por qué? ¿Pero por qué no acepta
que la acción de gracias no es la Santa Cena. La acción de gracias es todo alimento que se come. Y ahí mismo en su libro dice que los judíos siempre bendecían el alimento, y era con la palabra eulogio, que quiere decir, pues, es el nombre de eulogio que todavía existe en México. Se llama en realidad el Eloheim. Sí, pero es el mismo. De ahí viene el nombre de eulogio que existe en México, que quiere decir bendición. Sí, en Lucas 22:19 y en 1 Corintios 11:24, que lo escribe San Pablo en 1 Corintios, él nos habla de Eucaristía, y está en el griego original, San Pablo lo escribe Eucaristía. Le voy a decir. ¿Y sabe dónde está sí. Eugein? Eugein está en Mateo 26:26 y en Marcos 14:22. ¿Y quién estaba hablando en Mateo? La palabra de Dios. ¿Quién estaba hablando en Mateo? Nuestro Señor Jesucristo. Y cuando habla el apóstol Pablo a Timoteo y usa la misma palabra para el alimento material, cuando dice prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de las comidas que Dios dio para que con acción de gracias, y dice también, ahí lo tengo en el griego y aquí está la palabra en griego, cómo se escribe y cómo se habla. Entonces digo, lo que quiero darle a entender es que la palabra Eucaristía no está reservada. La cena del Señor sí está reservada nada más para la cena del Señor. El memorial santo está reservado nada más para la cena del Señor, pero esta palabra no. Es un detallito y vamos para adelante a lo de transustanciación. Sí, qué bueno que nos vamos para adelante, porque ahorita iba a preguntar otra cosa. Entonces nuestros hermanos que se nombran cristianos están en un error, porque Jesús nunca pronunció la palabra cristiano. No. O sea, entiéndame. Es una cosita así, media. Qué bueno que vamos para adelante mejor. No, nada más déjame decirte, Sí. para que aclares esto. Uh-huh. Nosotros no nos llamamos católicos. Y ustedes me dijeron que un mercader les puso ese nombre. No es un mercader. Bueno, así nos dijeron que un mercader les dijo, ustedes no se deben llamar cristianos, sino católicos. Cristianos en Antioquía se le llamó a los creyentes en Cristo. Así como maometanos a los creyentes en Mahoma, y así como bajáis los creyentes en Bajaulá, a nosotros se nos llamó cristianos por creer en Cristo y se nos sigue llamando hasta el día de hoy. No hemos cambiado del nombre de cristianos, que es por Cristo el nombre que nos corresponde, seguidores de Jesucristo. Era peyorativo cuando lo dijeron al principio, era para humillarlos, ¿verdad? Los seguidores del camino, se decían ellos, ¿no? Pues sí, pero estamos hablando que sí se les llamó cristianos bíblicamente. Entonces nos vamos a lo de la presencia del Señor. Vamos a ver presencia real. La presencia real del Señor, que vendría a ser, si Cristo, como dijo San Agustín, si Cristo se convierte en pan o si el pan se convierte en Cristo, dijo San Agustín, queriendo describir lo que sucede en la Eucaristía, pone en boca de Jesús las siguientes palabras: tú no me vas a convertir en ti, como sucede con la comida corporal, sino más bien tú te convertirás en mí. A ver, vamos a meditar estas palabras de San Agustín. Tú no me vas a convertir en ti, sino tú te vas a convertir en mí. Qué bajón tan grande, que en lugar de que Él me subiera, como es en nuestra creencia, en mi creencia Cristo viene para que yo me vuelva cuerpo de Cristo. Él me eleva a ser Él. Y aquí San Agustín dice que Cristo dejó de ser Cristo a venirse a ser en nosotros, como nosotros. Y yo digo que Cristo viene a hacernos como Él. Es más, cuando lo veamos cara a cara le veremos y seremos semejantes a Él. Entonces, yo no estoy de acuerdo en eso. Entonces, viendo la conversión, ¿en qué año se le llama por primera vez transustanciación? ¿Se acuerdan? A ver, vamos a buscar la transustanciación. Así es. Pero en el proceso, vamos a explicarle a las personas, porque no hemos explicado lo que es. Pues es para dónde vamos. Entonces, estamos hablando de que el pan es el verdadero Cristo, que es otra vez sacrificado, aunque incruentamente, pero otra vez se vuelve a sacrificar a Cristo, y vamos a ver que no se puede, aunque se quiera discutir que se puede volver a sacrificar sin sacrificar, pues entonces no es sacrificio. Pero estamos hablando que en la misa se sacrifica a Cristo. Dice, el desarrollo científico del concepto de la transustanciación difícilmente puede decirse que sea un producto de los griegos, quienes no pasaron las notas más generales. Más bien es la notable contribución de los teólogos latinos,
quienes fueron estimulados a desarrollarlo en forma lógica. El término transustanciación parece haber sido usado por primera vez por Hildebrandt de Tours en el año 1079. O sea que son 1000 años después de Cristo, cuando por primera vez alguien piensa, no fue por revelación, no fue por enseñanza apostólica, no fue por enseñanza bíblica, por primera vez, 1000 años después, dicen, hubo una transustanciación. ¿Usted cree en la transustanciación? Definitivamente la creo. Ok, le voy a hacer una pregunta. Cuando usted va y toma aquella hostia, o sea, como antes que no sacaba una lengua y se la ponían en la La lengua. sigo tomando así yo. ¿Sí? ¿Usted es del correcto. rito antiguo? Sí. Bueno, por cierto, qué problema cuando se pega en el paladar, porque me enseñaron a mí de niño que no se había de morder, aunque fuera el cuerpo completo de Cristo, y al morderlo lo iba a poder destruir. Pero llega a mi saliva Cristo, lo pongo en la boca y está en mi saliva, y luego baja por la garganta y llega al estómago Cristo. No he oído nunca que haya una transustanciación. Llega al estómago y los ácidos caen sobre Cristo, y luego, discúlpeme, con todo el respeto que me merece, dijo Cristo que lo que entra por la boca va al estómago y de ahí a la letrina. No es lo que entra al corazón. Lo de la boca no contamina ni santifica. Por la boca entra al estómago y va a la letrina. Usted me está diciendo que eso es lo que usted cree. Yo creo que Cristo sí viene a mi corazón, y vive en mi corazón, pero vamos a ver cómo. Nos está explicando usted un proceso biológico, lo cual, y aquí estamos hablando de algo espiritual y algo físico también. Bueno, vamos a lo físico. Sí, pero hace un momentito usted decía que en la misa nosotros sacrificamos a Cristo cada vez, lo cual no es correcto. Nosotros no sacrificamos a Cristo. ¿Qué quiere decir hostia? Cada vez, no, mire. ¿Qué quiere decir hostia? Sí, vamos a hacer una cosa. Hacemos el memorial de ese sacrificio, porque es un mandato de Jesús. Vuelvo a preguntarle, ¿qué quiere decir hostia? No, pues dígamelo usted. Víctima o sacrificio. Sí, es sacrificio. Ok, pero no es sacrificio. No. Le llaman sacrificio, pero no es sacrificio. El sacerdote levanta la hostia y hace la cruz porque está sacrificando una vez a Cristo. Y hay de aquel, dice el Concilio de Trento, que diga que no es un sacrificio, aunque sea incruento, porque tiene que ser una propiciación. Es una Ahí dice, cualquiera que diga que es de un ese recuerdo, sacrificio. no dice, cualquiera que diga que es un recuerdo, porque usted mismo dice que se convirtió en pan, Cristo. Ahí en el momento de la consagración, Oiga, realmente ¿Cristo se convirtió en pan o Sí. el pan se convirtió en Cristo? Mire, No, porque así pensaba San Agustín, no sé, quiero... ajá, mire, este misterio de la transustanciación que se hace tan difícil de comprender. A mí no se me hace difícil. Pero bueno, tal vez No se me hace las personas correcto. que estén escuchándolo a lo mejor no lo entienden, y no se nos hace a nosotros difícil de entender que no se entienda, porque ya la palabra de Dios nos Ese fue dice, trabalenguas, sí, pero la palabra de Dios Manuel. nos dice, me gusta a veces hacer juego de palabras, la palabra de Dios nos dice que tienen ojos y no ven. Los Hablando ídolos. de otras Ya estamos cosas. hablando de otro tema. Ajá, Son tienen las ojos y imágenes. no ven. Y luego San Pablo también nos dice que no se les ha revelado a muchas personas, no pueden comprender algunas cosas, no sea que las entiendan y que se salven. Pero esos son otros puntos, Así ¿verdad? Ok, porque Pero usted sí en la entiende que se convirtió en pan. transustanciación, Usted sí conviene que Mire. cuando Cristo estaba sentado a la mesa y tomó el pan, ujú, el cuerpo de él quedó en el pan y su cuerpo desapareció. el pan se convierte en el cuerpo. El vino se convierte en la sangre, pero conserva sus accidentes. Eso es lo que se llama el olor, el sabor y la apariencia. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es tan bondadoso con nosotros. Nos manda a hacer eso. Nos manda a comer su cuerpo y beber su sangre. Pero no nos va a agarrar un pedazo de bistec. Nunca vamos a ver que se convierta en un pedazo de bistec, porque Dios sabe que nuestra naturaleza no va a aceptar, incluso podríamos hasta vomitar, no sé. No, hasta lo pudieran meter a la cárcel si usted anda de caníbal. Ajá, y que fíjese que los primeros cristianos fueron acusados de caníbales precisamente por los romanos.
Cosa que yo creo que en la historia que he leído lo sabe Claro, perfectamente. claro. Pero No era verdad. porque comían carne. Pero, ¿sabe por qué los criticaban así? ¿Por qué? Porque los primeros cristianos precisamente sabían que el pan se convertía en el cuerpo de Cristo. Nosotros... Vuelvo otra vez a preguntarle, ¿con sangre o sin sangre? Es en el pan. ¿Está el cuerpo muerto o el cuerpo con sangre, como dijeron en los concilios? Y está vivo y es completo. En el pan completo, con cuerpo, carne y sangre. Cristo está vivo. Entonces tiene sangre ahí. Cristo está vivo. ¿Y sabe qué me recuerda? Hace como un mes tuvimos en la iglesia la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, Corpus Christi. Amén. Ajá. Entonces, amén. Y ustedes en ese Hay un Corpus milagro. Christi, en el pan, es la pregunta, ¿estaba también la sangre? Mire, por eso, ahora ya voy. En Italia, en Orvieto, ¿sí ha oído la historia entonces? Sí, que cada vez que la parten sale gotas de sangre. Y todo En eso. Orvieto, en Italia, es una región donde han salido muchas personas muy, muy especiales para nuestra iglesia, como San Agustín, perdón, me equivoqué, como San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís y muchos otros. Bueno, allí, en Praga, allí hubo un milagro, pero en Praga, acá había un sacerdote que no creía él. Siendo sacerdote, Así es. qué arruinado. Ese sacerdote no podía entenderlo, decía, no puedo creerlo. Entonces se va en peregrinación hasta Roma, a la tumba de San Pedro. Y ahí hace oración y le pide a Dios, Señor, hazme que crea, yo quiero creer, pero no puedo. Se regresa. En el camino de Roma hacia Praga, en Orvieto, allí se para en una ermita y celebra misa. Delante de muchas personas, al momento de la consagración, la hostia empieza a sangrar. Empieza a sangrar y cae sobre el corporal, que es una manta que se pone abajo para poner los vasos sagrados. Y cae sobre el corporal. Fue ante innumerables testigos. Después esta noticia se le va a dar al Papa Urbano IV. Estoy hablando de 1246. 1246. Llegan con el Papa Urbano IV y hacen todas las indagaciones porque hay algo que tiene la Iglesia Católica. Que no muy les bueno, creen. que hasta que no se Tiene hasta un abogado del diablo. que hasta que no se, esa es una película, hasta No, que no se, no. Pero En continuemos. toda causa que hace la Continuemos. Iglesia Católica tiene un abogado del diablo. No me diga que no. Mire, bueno, seguimos. Entonces, el corporal se llena de la sangre de Cristo. Y ahí se hace lo que es una reliquia. Se construye una basílica, una catedral que hasta el día de hoy está y está en exposición. Ahí está la muestra de que realmente pasó, y eso hizo que nuestra Iglesia Católica aceptara hacer una fiesta, porque no nos vamos a otro lado, Claro. una fiesta sobre el Corpus Christi. Entonces usted preguntaba que si realmente tiene todas las Le propiedades voy del cuerpo. a decir, lástima que fueron a decirle a Urbano, porque le tenían que haber dicho a Cristo. Mire cómo dice Cristo. Mateo 26:26. Y comiendo ellos, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Dijo, tomad, comed esto, no esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, dijo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada por muchos. Como que Cristo no estaba enterado que los grandes teólogos después iban a decir que en el pan ya estaba todo y que no había necesidad de que hiciera lo otro. Él ordenó que tomaran el vino, porque eran las dos especies necesarias para cumplir el mandamiento que Él estaba dejándonos a nosotros, porque Él, el Cordero Pascual, iba a ser sacrificado. Y como en Él no hay corrupción, tenía que ser un pan ácimo sin levadura. Y como en Él no hay corrupción, tenía que ser el fruto de la vid, no un vino de consagrar que sí tiene, y que por ley tiene que tener agua para que se aguade. La sangre del Señor no está aguada. Cuando del costado del Señor sale agua y sangre, es para símbolo del bautismo, que en el agua
se representa la sangre de Jesucristo que nos lava de todos nuestros pecados. No era, porque él en la copa lo que tuvo fue el vino y dijo, esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada, cuantas veces lo hicieres, hacedlo en memoria mía, y tomad de ella todos. ¿Cómo le quitamos esas palabras a Cristo, hermano Manuel? No se le quitan. Bueno, cuando Mire, no se da, no, permítame, cuando no se da el vino, ¿no le estamos quitando palabras a Cristo? no se le quitan las palabras a Cristo. Hermano, él dijo, tomad de ella todos, es un mandamiento. Mire, los 3 años que dura San Pablo en el desierto, ¿usted cree que él tuvo pan allá solo y tuvo vino? Ahí le quitó todas las palabras a Cristo. Allí estamos nosotros otra vez entrando a lo que yo le decía, de eso de diario. Si usted ve en la Biblia, no lo celebraban diariamente. Ni cuando Cristo hace esa acción de partir el pan y dárselo a sus discípulos, de allí hasta el Pentecostés, usted no me enseña que celebren el pan, porque los de Maús no me va a decir que estaba celebrando Lo otra conocieron Santa a Cena. partir del pan. Por eso, pero no me diga que era la Eucaristía, porque Cristo dijo que no lo iba a volver a hacer hasta que lo hiciera en el reino de los cielos con ellos. Es que no era eso, no era Mire, eso, se acuerda, bueno, hemos leído el Éxodo. era el alimento. Cuando Moisés golpea la roca y que por eso no puede entrar a la tierra prometida, ¿sí se acuerdan? Sí, claro. Ok. Dios, nuestro Señor, le manda golpear, tocar la roca y decirle Ujú. que diera agua. Entonces, ¿Y qué hace Moisés? Moisés agarra el báculo y golpea la roca 2 veces. 2 veces. Allí tenemos una figura precisamente de cómo Jesús va a ser traspasado y va a salir agua y sangre. Tenemos una figura. Permítame. Entonces Esa es quiere una figura, decir que pero- hubo una rebelión en alguno y también ahí pegó 2 veces y también quedó que no podía entrar a la tierra prometida. Son lo que se No, llama... pero una figura tiene que tener un entendimiento. Mire, Si usted me son está poniendo figuras. lo de Moisés que le pega a la roca y me está diciendo que a Cristo cuando le pican Ajá. es pegar a la roca y que salió sangre y agua, yo no veo lo En mismo. el Ahí Génesis- estaba la muerte de Cristo y en su última entrega que tiene total está que la sangre es lo último que expira Ajá. de él y el agua para darnos a entender que a la hora que nos bautizamos nos estamos sumergiendo en agua, porque la palabra bautismo también viene del griego de sumergir. Nos estábamos sumergiendo en agua y con eso estábamos nosotros alcanzando el perdón de nuestros pecados en la sangre de Sí, Cristo. bueno, estamos en lo de la figura, lo que le quería decir. Sí, Si nos vamos al Génesis y vemos cómo nuestro Señor le habla a Abraham y le dice, Abraham, sacrifícame a tu hijo Isaac, a tu único, a tu único Al que hijo, tú al que te amas. di en la vejez. al que tú amas. Sí. Y luego, Abraham lleva a su hijo Isaac, lo carga con la leña ujú, y va el niño cargado y lo mata. con el madero. Pero permítame, Es que el tiempo va se me va. el niño cargado con el madero, llegan al lugar donde va a ser el sacrificio. El niño le pregunta, papá, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el animal que se va a sacrificar? Jehová proveerá. El Señor proveerá, dice. O Yahvé, el Señor. Entonces, ya lo va a sacrificar y Y el Dios le ángel lo dice, tiene ajá, detente. y ya está el cordero ahí. Allí tenemos una figura también de Cristo Claro. cargando su madero, Bueno, llegando él a... no cargando su madero, porque no era ninguna cruz, era un montón de leña que llevaban ahí. Sí, iban en pero un son burro. figuras. Sí, pero lo que quiero decir, Sí. estamos desvaneciéndonos, Ajá. y ahorita lo que me interesa es esto, hermano. Yo quiero decirle con respecto a la transustanciación, es Cristo que se convierte en el pan y lo encierran en un sagrario y ahí está en un vidrito expuesto y que hay grande respeto hasta para entrar, o es Cristo que cuando yo obedezco tomando el pan y el vino, Él viene y como su carne porque entra a mi corazón directamente a mi alma y no se transustancia en pan, sino que en mí se El transforma. pan se transforma en Cristo. No, por eso le estoy diciendo, pero mire, Es al usted revés. está dando un paso doble, o sea, y no es España. Está usted yendo al pan y luego del pan entra el hombre. Pero nosotros al obedecer, no es el agua la que lava los pecados, es la sangre de Jesucristo, es Él.
Cuando nosotros obedecemos a Cristo, celebrando la cena del Señor como Él ordenó, primeramente un apóstol autorizando la bendición del pan. Y segundo de eso, tomamos aquel pan y tomamos aquella copa y las tomamos. Cristo viene en nuestro corazón. Y decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. O sea, ¿qué es el propósito nuestro? Tenerlo encerrado en una caja fuerte, porque tiene ahí caja fuerte el sagrario, para que no se lo roben el cáliz. Tenerlo allí o tenerlo en el corazón. ¿Qué le pasa a las hostias que sobran? Mire, Dígame, ¿qué le pasa a las hostias que sobran? ¿Siguen siendo Cristo convertido? están consagradas. Si están consagradas, es Cristo. Y ahí se quedan. Es parte de Cristo. ¿O qué les hace? La mínima parte de una hostia es Cristo. No, la pero- máxima parte de una hostia es Cristo. Pero vuelvo a preguntarle. Al final- Vamos a decir, hicieron para 500 y nada más 100 pasaron a tomarla. Y ya está consagrado, ya se consagró. Ya está ahí el Padre con la copa, con el cáliz, y está sacando hostias de ahí sin darles el vino, porque de ahí más bien sale la copa. Yo asisto a la iglesia de San Martín de Porres Ahí sí y yo le dan los siempre, dos. siempre Pues sí, recibo pero, la comunión. usted Sí. nació católico, ¿verdad? Soy católico, gracias a Dios. Bueno, y en México, Michoacán, ¿le daban también el vino? La verdad, sea sincero, la verdad, en mi pueblo no lo hacían. no, pero en el otro pueblo sí. ¿Qué opina usted de una doctrina que en un pueblo se hace de una forma y en otro pueblo se hace de otra? Entonces, ¿qué tan necesario es hacerlo? Mire, Si estamos hablando aquí de la importancia tan grande que tiene celebrar la cena del Señor, y usted me dice que en un pueblo sí se hacía y en otro no, y en Monterrey donde yo viví no se hacía, y en el Concilio de Trento en 1600 decían que cualquiera que lo hiciera y pidiera el cáliz estaba excomulgado, y en este libro antiguo que tengo aquí sí. nos dice las 4 peticiones que tenían en esa época. No lo voy a abrir, de memoria se lo digo. Tenían 4 peticiones los bohemios. ¿Sabe quiénes son los bohemios? Los de la tierra del Joseph Ratzinger, del nuevo papa. Sí, de O Alemania, sea, de Bohemia. exacto, de Bohemia, de Benedicto XVI, Benedicto XVI. 16. Muy bien. Pues ellos decían que se quitara la prostitución como una cosa que era para evitar un mal mayor, lo tenían permitido. La segunda cosa era que la palabra de Dios se pudiera predicar libremente, porque no se permitía leer la Biblia, que ahorita gracias a Dios ustedes ya pueden hacerlo, pero Siempre por lo muchos hemos no. podido. En la iglesia La católica interpretación es otra cosa. no. Yo he estado en Roma y es más, en todas las librerías, por ejemplo, Tutti Libri, son 5 pisos y no había una sola Biblia porque el italiano está enseñando que no debe leer la Biblia. Ahora ya empiezan a leerla. Y la otra era el cáliz. Pedían los bohemios que les dejaran tomar también el vino, como era el mandato de Cristo, y dijeron que eran herejes y los condenaron por herejes. Oiga, Señor del cielo, por hacer lo que Cristo mandó, los vamos a llamar herejes. Le decía ayer, ¿se acuerda que le decía que íbamos a tener momento? Ya se nos va a terminar el tiempo. Es Mire, más, yo quiero cuando hacer- tengamos tiempo, porque ahorita yo voy a andar Se nos fuera, acaba muy le seguimos. Miren, yo pero estoy en la mejor disposición. vamos a hacer una cosa. Yo quiero preguntarle a todo el público, a los hermanos que están aquí presentes, a mi hermano Héctor, a usted, si ustedes creen, hermanos, que Cristo miente, si ustedes creen que Cristo dice mentiras, o que Cristo tiene 2 palabras, dice una cosa y luego se desdice. Yo creo que si son verdaderos cristianos, van a decir que no. Claro. Cristo no miente. Si Él dijo Nunca- que beban todos, lo Ajá. tenemos que hacer. Ok, entonces, ¿creen que Cristo tiene el poder para hacer lo que ha dicho? Venir a morar en nuestros corazones, ¿Creen claro que- que sí. Cristo tiene el poder. Cristo no miente. Entonces, si vamos a la Biblia, en Juan 6, del 25 al 26, o algunos se puede leer desde el 23, nos dice, yo soy el pan vivo, bajado del cielo, vivo. Quien come de este pan vivirá para siempre, y el pan que voy a dar es mi carne, por la vida del mundo. Amén. Mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida, verdadera. El O sea que que come si mi no la carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Cuáles 2 Cristo cosas? lo está afirmando. El que Pero- come, ¿Y qué? sí, mi carne y mi sangre. Entonces, Sí. si cuando en su pueblo no se la daban, Yo no conozco a ningún católico que nunca en su vida
haya tomado nunca el vino. No tiene que ser junto Entonces, en la misma memorial. No puede ser que yo en mi vida tome una vez ajá, el vino porque está caro, pues, y no les quiero dar pues a los feligreses. ya estamos claros que Cristo no miente. ¿Y que nos dice? Que el pan es su verdadero cuerpo. Y bueno, si vemos si gusta el hacer griego además, koiné, la conclusión, porque quedan sí, 3 minutos conclusión, y ok, tengo que también redondear el programa. En Juan 6, ya del versículo 54 en adelante, vemos que se usa el griego koiné en la versión. Hasta el versículo 54 el Señor habla del que se lo come como ingerir un alimento, gofaje. Hasta ahí. Mordidas. No, antes. Gofaje es ingerirlo, Okay. tragarlo. Y el de mordidas, El ¿cómo que se llama? come, pero a partir de este versículo, cuando más es atacado el Señor, cuando los judíos empiezan a decirle, este hombre está loco, ¿cómo nos puede dar su carne y su sangre? ¿Cómo se dice el de morder? Se dice jojotrón, jojotrogón, depende de la pronunciación, Oh, pues, otrogón, ¿ok? Y eso es morderlo. Ajá, aquí él cambia el verbo, ya no sigue usando el otro. ¿Por qué? Porque él quiere Hermanos reafirmar lo que está católicos, diciendo. ahorita les están diciendo que la hostia se debe de morder a mordidas. No es cierto de chuparla. A ver, hay una cosa aquí. Esa es una contradicción a lo que siempre hemos oído. No hay ninguna contradicción. Aquí a él lo están atacando los judíos y después unos de sus discípulos que no creen en él. Entonces él lo que hace es reafirmarlo. Discúlpeme, pero tenemos pues que muchas terminar. gracias. No, y vamos a Nos quedar quedamos con pendientes. ganas. Mire, este es su programa La Luz del Mundo. Si gustan ustedes llamar, ¿gusta dar un teléfono, por favor? Oh, sí, el 602-413-5443. Si quieren comunicarse con su servidor, hay algún hermano que Muy quiere bien. estudiar un poco. Otra vez, 602-413-5443. Muy bien, y mi teléfono ustedes lo saben, 602-321-7115, que yo lo dejé en el templo porque aquí a veces en el radio no. Quiero decirles que aquí estamos presentes, aceptaron mis hermanos hacer esta plática pública, me dieron permiso de grabar, estoy grabando con permiso de ellos, no soy una persona abusiva que yo quiera grabar o usar algo sin permiso, todo es con permiso. Me gustaría que después, porque tiene el hermano un permiso de San Martín de Porres, de la iglesia San Martín de Porres, me gustaría tener una copia por si alguien dice, no, usted tomó a Manuel Caballero sin permiso. No, él me ha asegurado que tiene el permiso para hablar. Muy bien, este ha sido su programa La Luz del Mundo, que está llegando a todos los rincones de Arizona y del mundo. Hermanos que nos escuchan por allá a lo lejos, el otro día nos saludaban de Montevideo, de Italia y de otros lugares. Yo sé que hoy miles y miles estuvieron escuchando.